Le dije, ¿qué están haciendo huelga el tercero B? ¿Por qué no entran? Huelga de silencio. No entendía. Ya. Nuestro tema del día de hoy es las persecuciones cristianas. Después de la... Buenos días, Miss. Buenos días. Después de la muerte de Jesús, pues inician estas persecuciones cristianas, ¿no? A todo el que evangelizaba, pues era perseguido y era atacado, ¿no? Sufría de martirio brutalmente. Vamos a empezar aquí con una parte de la historia. Pues aquí tenemos la expansión del cristianismo. Nos dice que el primer núcleo de la iglesia lo formaron más o menos unas 120 personas, al frente de los cuales estaban los apóstoles. Pues este primer grupo creció vertiginosamente en muy pocas semanas. El día de Pentecostés se incorporaron unas 3,000 personas. Pocos días más tarde se bautizaron otras 5,000 personas, ¿no? A partir del martirio de San Esteban, ¿no? Uno de los apóstoles, comenzó pues una gran persecución contra la iglesia. Este hecho ayudó a su expansión con motivo de la persecución suscitada, por lo que Esteban se dispersaron, ¿no? Llegando hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Es así como el cristianismo se difunde por otras regiones, ¿no? Aquí vemos que Pedro evangeliza en Siria y en Roma. San Juan gobernó las iglesias de Asia Menor. Santiago Menor se quedó como primer obispo en Jerusalén, martirizado. Mateo evangelizó Etiopía. Matías en Judea. Judas Tadeo en Mesopotamia. Tomás al norte de la India. Felipe en Asia Menor. Y Andrés, que es hermano de Pedro, en los Balcanes y en el sur de Rusia. Es así, pues, que los apóstoles se dispersaron, ¿no? Se dispersaron. Aquí vemos las persecuciones cristianas. El cristianismo encontró sus mayores enemigos en los emperadores romanos. Ellos eran, pues, los que se encargaban de que los persigan y les den, pues, castigos crueles, ¿no? Porque los consideraban un peligro para sus fines políticos. La veían como una religión peligrosa que amenazaba el prestigio de sus falsos dioses y que iba pues en contra de muchas costumbres decadentes. Pues los romanos no creían en un solo dios, ¿no? Ellos creían en varios dioses. Eh, veían a los cristianos como una amenaza peligrosa, ya que los cristianos adoraban a un solo Dios, se regían pues a las normas del bien, ¿no? No se prestaban para tipo de corrupciones ni nada de esto. Dice, frente a la corrupción de los romanos, los cristianos encarnaban un tipo de conducta moral. Esto era lo que no tenían los, este, los romanos. No tenían una buena moral, ya ellos fueron acusados de ateísmo porque rechazaban a los ídolos y se oponían a rendir culto al emperador como si él fuera el dios, ¿no? Él quería que todos los cristianos o todas las personas le rindan culto a él como si él fuese un dios. Entonces, los cristianos solamente le debían pues adoración, veneración a nuestro Dios. Y esto hizo que los romanos acusaran a los cristianos de ateísmo, ¿ya? Entonces, a estas acusaciones se le añaden las calumnias terribles que provocaban el odio de la plebe, de la gente de bajo recurso. Se le hace causante de todos los males sociales y políticos. Se les culpa de todo, ¿ya? Sin proponerse, pues, una revolución social. La comunidad
cristiana acogía a todos los hombres, porque son iguales ante Dios y salvados por Dios. En ese mundo tan duro, pues los esclavos y los pobres, las mujeres y los niños fueron especialmente sensibles a la buena nueva, ¿no? La buena nueva, conocida también como el Evangelio, conocida como la llegada del Mesías. Esto no impedía que el cristianismo desaprobara ciertos comportamientos de la época, ¿no? Las exigencias morales de los cristianos, pues se oponen al desprecio de la vida humana, al relajamiento sexual, al afán del lujo y del dinero que marcaba la sociedad imperial de la época. Por tanto, la vida de los cristianos era un reproche a la vida pervertida de los romanos, ¿no? Y esto pues no les gustaba a los emperadores, que, que los cristianos hagan ver qué vida llevaban ellos, ¿no? Una vida desordenada, una vida relajada, como dicen, ¿no? Tenían una y otra mujer, idolatraban a muchos dioses. Todo estaba en torno a la perversión dentro de los cristianos. Pues los escritores cristianos afirman, engendramos hijos, pero no abortamos. Ellos tampoco acudían a los espectáculos públicos, ¿no? Debido a la degradación moral que se había llegado. Pero sostienen que son los mejores ciudadanos porque pagan los tributos. No adoran al emperador como si fuese Dios, ni le ofrecen sacrificios, ¿no? Ya que todo esto era para nuestro Dios. Después de la muerte de Cristo, empiezan las persecuciones contra los cristianos. Fueron 10 persecuciones, ya, 10 de las persecuciones. A partir del año 64 hasta el 313, el cual concluye con el Edicto de Milán, ¿ya? Concluye con él. El martirio para los cristianos era, por ejemplo, quitarle los bienes, las torturas, los destierros, los trabajos forzados en las minas, pena de muerte, decapitados, muerte en la cruz, en la hoguera, en el circo con los leones, pues estas penas dependían mucho del criterio del juez, ¿no? Del cual los juzgaba. Estas son los ejemplos de cómo eran martirizados. ¿Ya? Decimos que hubieron 10 persecuciones, pero aquí solamente vamos a hablar de las más importantes, de las persecuciones de Nerón, la persecución de Decio y la de Diocleciano. ¿Cómo inicia la persecución de Nerón? Pues Nerón fue el primer emperador que persiguió a los cristianos, ¿no? Él, pues, en el año 64 se originó la acusación que él hizo a los cristianos por haber incendiado la ciudad de Roma, del cual era él el culpable, ¿no? Se considera a Pedro y a Pablo como víctimas de Nerón. Mata aproximadamente a unos 200 a 300 cristianos, ¿no? Aquí pues los mártires fueron San Pedro, que fue crucificado de cabeza, y San Pablo decapitado, ¿ya? Luego pasamos a la persecución de Decio, otro emperador. Pues su persecución tuvo una duración de 2 años. Una duración de 2 años. A partir del año 249 al 251, pues este emperador, por odio a su predecesor Filipo,
que gobernó del año 244 al 249, pues él fue un protector de los cristianos, ¿no? Desencadenó la persecución más violenta que hasta entonces había sufrido la iglesia. Aquí fueron mártires el Papa San Fabián, Alejandro, obispo de Jerusalén, y Babilos, obispo de Antioquía. Luego pasamos a la persecución de Diocleciano, ¿no? Esto fue a partir del año 303 al 308. Aquí se dio la última persecución, siendo la más terrible y sangrienta de todas las persecuciones. A ver. Por haber hecho morir a muchos cristianos. Diocleciano exigía sumisión, culto y adoración a él como soberano del imperio. La negativa de los cristianos a realizar ritos de culto imperial, esto pues disgustó a este emperador, a Diocleciano, ¿no? Entonces, como consecuencia, sucedieron los edictos unas tras otras, cada vez más rigurosas, que ordenaba, ¿no? Ordenaba la destrucción de los libros sagrados, de los lugares de culto, la pérdida de los derechos jurídicos de los cristianos, condena a sacrificios generales, muerte en el circo romano. Diocleciano pretendió borrar del mundo el nombre del Salvador. ¿Ya? Y por último, las persecuciones obligaron a los cristianos a reunirse en catacumbas para celebrar el culto y enterrar a sus muertos. Las persecuciones, en vez de desaparecer a los cristianos, permitieron que se multiplicaran más y más, ¿no? Ellos tenían una palabra que decían: si Dios dio la vida por mí, yo la daría 1000 veces por él, ¿no? Entonces, a ver, preguntamos así rapidito. ¿Cuántas persecuciones hubieron? 10. 10. ¿Cuáles fueron las más importantes? La de Nerón. De Nerón, de Decio y de Diocleciano. Ya. ¿Cuál fue la última persecución más sangrienta? Diocleciano. Diocleciano. ¿Cuándo inician las persecuciones cristianas? Con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, ¿no? Menciónenme 3 ejemplos de martirios que sufrían los cristianos. En la cruz, en la hoguera y... Darle los bienes, forzándose la vida y muerte en la cruz. Ya, chicos. Chicos, ¿a qué hora termina nuestra hora? 8:50, creo. Ya, todavía tenemos. 8:40. 8:40, ya, chicos. No sé qué, como les digo, no sé qué cosa fue lo que pasó, pero el mismo link que le he enviado al profesor Camarena es el que estaba en la plataforma. Ya, chicos, antes de irse, hice una observación para los exámenes. Yo dije que nuestras respuestas tenían que ser de lo que hemos avanzado, de la sesión que hemos desarrollado. En algunos casos, han habido algunos que me han puesto otro tipo de respuestas que yo no he mencionado dentro de nuestra sesión de clase. Entonces, voy a hacer la corrección del examen. Ya los exámenes están resueltos y aquí se podrán dar cuenta, pues, en qué cosa es lo que han fallado, ¿no? Por ejemplo, en verdadero o falso, las 2 primeras eran verdadero y las siguientes eran falso. El gráfico que tenían que completar, eso estaba en nuestra sesión de clase, que era laicos y seglares, religiosos y jerarquía. Luego donde decía, ¿qué son los religiosos? Pues son aquellos hombres y mujeres cristianas que quieren imitar a Cristo, pues hace votos de castidad, pobreza y obediencia. Y la última, que era súper sencilla, era mencionar, porque aquí dice,
cuál es la jerarquía de la iglesia. No dice qué es la jerarquía. Algunos me han puesto conceptos, algunos han hecho un copia y pega con un texto súper largo, cuando solamente era colocar los obispos, el papa, el sacerdote y el diácono. Eso era todo lo que tenían que responder en el examen. Pero bueno, ya sabemos que el que puso otra cosa, porque tiene una nota baja o de repente una nota desaprobada, porque simplemente todo agarraron, entraron a internet, le preguntaron a la máquina y lo que le respondió era lo que copiaban y pegaban. Inclusive pongo yo ahí, en la última parte, pongo 4 espacios porque solamente eran 4 cosas que tenían que poner. Hasta me han borrado el formato, me han puesto otras cosas que no tenían nada que ver con sus respuestas. Entonces, les hago la corrección para que más adelante lo tengan en cuenta y no estén pues copiando y pegando cosas que yo no he desarrollado dentro del tema. Ya chicos, entonces ahora sí me despido. Que tengan un buen día. Dentro de un rato voy a bajar la clase a la plataforma. Ahorita también me toca con otra aula, con cuarto A creo. Ya chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de finalizar? No, Miss. Ok. Chao chicos, cuídense. Buen día. Besitos. Chao, Miss. Chao, Chao, hijo. Miss. Chao, Chao, chao. Miss. Chao.